agua bajo el puente y cuántos kilos de más, ¿no? El amigo. Bueno, sí. Vamos a hablar de sexualidad y básicamente de educación sexual, porque estamos con Graciela Morgade, que es directora, como decíamos, decana de la Facultad de Humanidades, no, Filosofía y Letras, ahí está, Literatura y Letras, de Filosofía y Letras de la UBA. Y por supuesto ha coordinado esfuerzos de varios especialistas para escribir 2 libros, Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y Educación para la Salud y el Género, las 2 editadas por Homo Sapiens. La presenta esta tarde, antes de olvidarme, a las 19 horas en la librería Homo Sapiens de Sarmiento 829. Gracias por venir, Graciela. Bueno, gracias por invitarme. Lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con lo que presentábamos hace un ratito, la declaración de Scioli con respecto al tema de que la reducción en la venta de preservativos se debe a la depresión. ¿Qué pensás de eso? Hablando de educación sexual y de las cosas que los medios transmitimos habitualmente. Sí, yo creo que no se puede hacer ninguna generalización y me parece que tampoco conozco la información sobre la cual se basaron esas declaraciones. Es una reducción estadística que tiene que ver la con venta de preservativos. Sí, lo que implicaría que al venderse menos preservativos porque hay menos, la gente tiene menos relaciones. Sí. No tengo idea. ¿No? La verdad que habría que estudiar un poquito los motivos, pero en principio justamente vinculado con los libros, lo que nosotras estamos intentando es que pensar a la sexualidad como más que la genitalidad. Entonces, digamos, cuando hablamos de educación sexual integral estamos intentando hablar de todas las dimensiones y las culturales son parte de esas dimensiones. Claro, ¿no? porque a veces desde los medios tienden a rechazar una idea de que la televisión educa. Pero la televisión tiene un impacto muy fuerte en los adolescentes y en los chicos, básicamente, de hoy, ¿no? Sí. Y también transmitimos educación sexual a través de los avisos publicitarios, a través de los programas de televisión. Sí, así es. La verdad que de alguna manera, lo que pasa es que a veces uno, al generalizar, parece que fuera excesivo, pero como la cuestión de la sexualidad tiene que ver con las identidades, tiene que ver con las formas en que cada uno, cada una vive su corporeidad, entonces siempre se están emitiendo mensajes sobre sexualidad, siempre, ¿no? Entonces, por eso digo, parece siempre, pero como vos decís, ¿qué se usa para vender un producto? ¿Quiénes tienen más micrófono? ¿Quiénes tienen más? ¿O para qué se entrevistan a mujeres, a varones? ¿Quiénes son los que tienen mayor oportunidad de tener presencia en los medios? ¿Y qué contenidos? Todo eso forma parte de la educación sexual. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay muchos otros organismos que las familias, las escuelas, que también como bien decís, colaboran. Si el tema de educación sexual no es exclusivamente genitalidad, sino es una cosa mucho más abarcativa. Estamos hablando también de que de haber una buena educación sexual y un buen trabajo en esa materia desde la infancia de los chicos, se evitarían temas como, por ejemplo, hoy el flagelo de la violencia de género. Yo estoy convencida de que sí. La violencia de género tiene raíces culturales, yo creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo. Y hay un componente que hace la educación del hombre, del varón, del macho, y hay un componente que también hace la educación de la mujer, ¿no? Entonces, en general, una situación de violencia de género es una situación en la que hay un actor que considera que la otra es su objeto, su posesión. Y también hay una otra que no llega a leer los primeros indicios, que no tiene la autodeterminación para decir no y basta. Herramientas. Y herramientas institucionales, de vínculos, etcétera, para poder recurrir, ¿no? Entonces, creo que la educación sexual va en ese sentido, para promover vínculos más de mayor respeto. Nosotras ponemos mucho ese tema del respeto. Usted se vuelca mucho a lo académico, obviamente, y hace un análisis a lo mejor de todos los avances y retrocesos a partir de la sanción de la Ley de Educación Sexual que ocurrió hace 10 años y ustedes desde la academia todavía dicen falta todo por hacer. Sí. Ahora la pregunta para un académico, una académica como vos es la siguiente. El otro día, la semana pasada, vino a la Argentina Pilar Rahola, periodista española. En España sufrían la violencia de géneros en índices
alarmantes como ahora lo sufre la Argentina. Tenían asesinatos de mujeres todos los días. Pilar Rahola en una conferencia dijo, lo que sucedió en España fue cambiarle el chip a la gente en general. Porque también se cantaban canciones de un marinero que la mató porque si no era de él no iba a ser de nadie. Pero sí hicieron campañas y se cambió la conciencia de la gente en general. No fue una campaña en las aulas. Se difundió a través del Estado, había que cambiarle la cabeza. Entonces la pregunta sería, ¿son campañas más globales o que comienzan por la escuela? No, yo creo, bueno, yo me dedico a la investigación en educación y nuestra producción tiene que ver con el sistema educativo y de alguna manera la especialización es en esa. Pero coincido con lo que vos estás diciendo. Es más, la Ley de Educación Sexual Integral se votó en el 2006. En el año 2010 se votó la Ley de Matrimonio Igualitario y en el año 2012 la de Identidad de Género. Son leyes que hicieron mucho más por la educación sexual integral que la escuela misma, porque metieron por la ventana, porque la vida en las escuelas entra por la puerta, por la ventana, por donde sea, temáticas sociales que la escuela recuperó y que tuvo que tematizar y problematizar. Con respecto a la violencia de género, creo definitivamente que es una responsabilidad del Estado a partir de todas sus herramientas normativas, institucionales y jurídicas, combatirla. Obviamente, con campañas, creo que todavía estamos de una manera muy incipiente, creo que solamente hay marchas, ni una menos, pero campañas contra la violencia de género, campañas de sensibilización y también con la multiplicación de instituciones a donde recurrir, porque claro, hay mujeres que no hay ninguna medida que esté de más, está claro eso. Obviamente las campañas no están de más, pero bueno, si en la educación comienza por la escuela primaria, por el jardín de infantes, ya estamos generando una nueva generación de hombres que no van a golpear y de mujeres que no van a aceptar que las golpeen, está claro. Ahora, la ley, como vos decías, se aprobó en el 2006. ¿Por qué no se aplica? ¿Qué es lo que está fallando acá, Graciela? Bueno, la ley se aprobó en el 2006, pero los lineamientos curriculares, o sea, qué hay que enseñar, tuvieron mucha discusión y se aprobaron en el 2008. Y el Programa Nacional se creó en el 2009. Nuestro país es federal, entonces las provincias tienen que aceptar los programas, hay un vínculo que a veces es complejo. Acá en Santa Fe se aprobó hace 10 años. Exactamente, también, yo sé que en Santa Fe se aprobó conozco... pero no se aplica tampoco, ¿eh? No se aplica. Yo, más que digamos, generalizar, yo creo que hay experiencias, hay escuelas y hay materiales que tratan de acompañar, pero todavía falta mucho en la formación de docentes. Claro, porque todas las personas que nosotros entrevistamos vinculados con eso te dicen, los docentes no están capacitados. Bueno, pero el Estado tiene que capacitar. Bueno. Es decir, si bien hay muchísimo prejuicio, hay docentes que dicen, no, porque yo soy católica y lo quiero dar de determinada manera, no, porque yo soy, ayer justamente hablamos de la ley que promueve la libertad religiosa en Argentina con representantes de distintos cultos, y puede haber diferencias de cultos, diferencias religiosas entre las docentes, entre los alumnos, pero el Estado tiene que marcar una línea. Bueno, reitero, creo que es un tema lento, creo que se avanzó de manera muy desigual en diferentes provincias, en algunas, como en Santa Fe, que conozco a la gente del programa, se fueron generando formaciones, capacitaciones, y creo que por lo menos en muchos sectores tenemos una cierta alarma, porque en el gobierno nacional actual parece haber un cierto parate con el programa nacional. De hecho, hubo menos capacitaciones este año y menos producción de materiales, tenemos que estar muy alerta exigiendo que se cumpla, pero es un proceso lento. Es un proceso lento porque necesariamente es un proceso cultural. Claro. Entonces, tenemos también que acompañar desde muchos otros lugares a las escuelas. No solamente las escuelas forman parte de la educación sexual integral, también el sistema de salud, el sistema de justicia y todo lo que tiene que ver con acción social se tiene que articular. El Estado siempre es bastante paquidérmico en sus movimientos, vos decís es lento y es comprensible. Sí. El problema es que la tecnología, la historia y la actualidad les pasa por encima, porque como decíamos al principio, los chicos tienen acceso a muchísimo material sexual
explícitamente sexual a través de los medios de comunicación, a través de internet, y la escuela no está acompañando, no está sosteniendo de alguna manera o de alguna manera encauzando ese tipo de conocimiento que entra por la ventana. Sí, perdón, pero a mí me parece que también hay una resistencia en un punto. Desde hace 10 años se empezó a trabajar, digo 10 años por decir una fecha, se empezó a trabajar fuertemente con el tema ecología en las escuelas. Los chicos no te tiran un papelito en la... aprendieron mucho más rápido que... Totalmente, ¿pero por qué? Porque supongo que no había ningún tipo de resistencia. No hay prejuicio. Claro, a eso. Prejuicio, está clarísimo. Nadie le iba a decir, no haga nada, deja, tirarlo igual, porque digamos no, pero me parece que el tema de sexualidad hay un montón de otros factores que están tratando de poner un freno en ese avance. Sí. ¿Puede ser eso? Sí, creo que, bueno, lo que decía la compañera, hay una... Creo que está mal entendido, ¿no? Pero se supone que hay una especie de divorcio o de colisión entre las convicciones individuales, religiosas, perdón, éticas y lo que la escuela debería enseñar. Yo participé en la elaboración de los documentos de base, de los lineamientos, y hubo mucho cuidado en presentar los contenidos como un repertorio a enseñar, respetando y sosteniendo que hay valores y creencias que tienen que ver con la educación familiar y que tienen que ver con las convicciones personales, que no tienen por qué entrar en colisión. Pero ¿qué es lo que no tiene que suceder? Voy a poner un ejemplo. Si por la convicción religiosa o moral para una pareja se cultiva la castidad o la abstinencia, o que pensar que la relación sexual coital solamente se hace dentro del matrimonio y para tener hijos, hijas, esa es una decisión personal de un sistema moral. Lo que no podemos hacer en la escuela es enseñar solo eso, porque hay otras formas de vida, hay otras formas de ejercicio de la sexualidad y otras visiones y cosmovisiones que tienen que entrar en las escuelas, porque las escuelas son un lugar, diría, por ahí es un poco técnico, pero de la universalidad. La escuela pública, y todas las escuelas son públicas, porque hay un punto en que aún siendo confesionales son públicas, porque hay un plan de estudios que es común, ese carácter público es el carácter del encuentro de las diferencias. Porque además las diferencias que se encuentran se conocen y pueden respetarse. Y esto está comprobado. El fantasma de la travesti se va de manera total cuando alguien conoce a una travesti. Y nos pasó en una escuela que una maestra travesti llegó a trabajar, casi se mueren todas, no podían creer. La directora decía qué mala suerte que tengo. Era una cosa que cuando empieza a trabajar, justo a mí me tocó, porque era un listado, bueno. Cuando empieza a trabajar, obviamente era un tema para trabajar. Claro. Bueno, terminó siendo amada por los chicos, las chicas, las familias, porque era buena maestra, porque era divertida, la travesti, y la directora dijo, mira, porque también está esa cuestión, que es el prejuicio, que yo creo que parte del tema de la educación sexual integral es poder sacarse los prejuicios, poder preguntar qué es lo que está queriendo decir. En el medio de todo eso, sí. Cargarle todo eso a la escuela es una mochila que me parece que no corresponde. Muy de acuerdo. No es que no corresponde, es que la escuela sola no puede, efectivamente. Ahora, si llega una maestra travesti, es un tema escolar. Claro. Sí, bueno, particularmente en un caso así, pero en general, quiero decir, la familia tiene una participación tan importante como la escuela. No, es que la familia la tiene, claro. y tiene esta parcialidad. Pero es que si no compartes la misma idea que la escuela, estás en un problema. Pero el tema es, ¿cuáles ideas? Porque la idea que hay que compartir es la del respeto por las leyes y los derechos. Esa es la base. Esa es la base. Claro. Después yo le puedo decir a mi hijo que los hombres son mejores jefes que las mujeres. Yo no estoy de acuerdo.
pero hay algunas personas que lo piensan. Pero en la escuela no podemos decir eso, porque la escuela es un lugar en donde el discurso de los derechos y la convivencia entre las diferencias, que no son jerárquicas, sino que son diferencias, obligatoriamente tiene que estar. Y esa es la diferencia. Las escuelas son más universales y las familias son más particulares. La última, porque ya nos estás apurando, sí. Y me llamó poderosamente, en realidad me encantó la idea que se plantea en el libro, porque muchas veces nosotros escuchamos, inclusive escuchamos en las notas, que muchas directoras dicen, como sacamos el problema de encima. No, ese es un tema para las familias. En la primaria no, los chicos no van a entender nada. Entonces se plantea un esquema de aproximación a lo que los docentes pueden llegar a aprender como base, por lo menos para la educación, que es, por ejemplo, en la primaria, empezar a introducir el tema del amor fraterno, del amor entre parejas, del amor maternal, como para que, de alguna manera hablábamos recién con Graciela de eso, ¿no? Que los amores no son todos iguales. Sí, así es. Y es una muy buena idea para los docentes. Exactamente. Y además a nosotros nos parece que es un tema que además ya vimos en proyectos concretos. La historia del amor, por ejemplo, ¿no? Cómo se fueron reuniendo. Porque bueno, durante mucho tiempo hubo matrimonios por conveniencia o matrimonios pactados que no tenían nada que ver con el amor. En algunas culturas estaba la esposa, en Grecia estaba la mujer y las amantes, y era algo que estaba establecido y que así era, naturalizado. En Japón las geishas con los piecitos. Introducir la dimensión histórica tiene, creo que por lo menos dos beneficios. Por un lado es pensar que no amamos de cualquier manera, que amamos dentro de un marco cultural, amamos como podemos, como de alguna manera nos dejan. Y por otra parte, también entender que no es naturalmente así. Entonces el amor romántico no tiene por qué ser sufrido. Y no tenemos por qué sufrir por amor. Lo cual es muy distinto a pensar psicoanalíticamente qué significa amar, claro, ¿no? Pero desnaturalizar el amor romántico, sobre todo para las mujeres, es algo muy importante, porque el amor romántico es la llave para muchos padecimientos de las mujeres. Y creo que es un que hay momento... que dejar de sufrir. Hay que dejar de sufrir. Gracias por venir, Graciela, un placer. Un placer. Reiteramos entonces, si querés hablar, va a haber debate, va a haber preguntas, va a haber todo eso. Sí. Esta tarde reiteramos entonces 19 horas en el auditorio Roberto Scholler de Homo Sapiens, Sarmiento 829. Ahí podés estar para debatir, y si sos docente obviamente tenés que estar.